Hoy es miércoles 11 de junio de 2025 y estas son las noticias más importantes de hoy en Puerto Rico. Gracias por hacer de este el canal número 1 en noticias locales. Aquí te traemos la verdad que otros no demuestran. Suscríbete y mantente informado todos los días. Este contenido es informativo y de interés público. Una redada de alto impacto denominada Custodia Segura fue ejecutada la madrugada de hoy miércoles por agentes del negociado de drogas, narcóticos, control del vicio y armas ilegales, en coordinación con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, dejando como resultado el arresto de al menos 7 personas vinculadas a un esquema de contrabando de drogas, armas y corrupción institucional dentro del complejo correccional de Bayamón. Entre los arrestados figuran 4 oficiales correccionales, incluyendo unos gemelos, un confinado y un técnico de refrigeración y un barbero. También se emitió una orden de arresto contra un contratista a un prófugo, según informó el comisionado de la policía. Este operativo es el resultado de una investigación encubierta de casi 14 meses que expuso una red de tráfico de armas y sustancias controladas que operaba tanto dentro como fuera del penal. El secretario de Corrección afirmó que esta es solo una de las muchas acciones que tomarán para limpiar la casa, con el respaldo de agencias estatales y federales. Entre los arrestados destacan Carlos y Antonio Cruz Butler, oficiales correccionales gemelos de 29 años, residentes de Isabela, quienes enfrentan cargo por venta de sustancias controladas con fianzas de $400,000 cada uno. También fueron detenidos Derek Oscar Serrano Rodríguez, de 29 años, vecino de Camuy, con una fianza de $2 millones, y José Armando Colón Burgos, de 27 años, residente de Juana Díaz, con una fianza de $200,000, ambos por distribución de drogas. A nivel carcelario, se radicaron cargos por venta de armas al confinado Neftalí Ortiz Colón, de 29 años, sentenciado por asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas. Ortiz Colón fue extraditado a Puerto Rico en 2018 por un crimen cometido en Barranquitas en 2007. A nivel externo, fue arrestado Aniel Yomar Méndez Cruz, un barbero de 20 años, vecino de Arecibo, por venta de armas ilegales con una fianza de $600,000. También fue detenido Gamaliel Ortiz Mercado, técnico de refrigeración de 33 años y residente de Aybonito, con una fianza de $1.2 millones por transacciones de armas y posee antecedentes por violencia doméstica. Falta por arrestar Julio Emanuel Rosario Robles, de 41 años y residente de Barceloneta, contratista de obras no relacionadas al Departamento de Corrección, con una fianza de $200,000 por venta de sustancias controladas. Durante el operativo, se incautaron 3 pistolas, 5 rifles, múltiples cargadores y sustancias controladas. La intervención también incluyó la confiscación de vehículos, entre ellos un Toyota Corolla gris. La unidad K9 jugó un rol fundamental en las inspecciones del penal. La representante sindical de los empleados correccionales expresó su indignación ante los hechos, denunciando el daño a la imagen institucional y solicitando con urgencia mayor rigurosidad en los procesos de reclutamiento, mejores condiciones laborales y salarios dignos para evitar que más oficiales caigan en la corrupción. Una conferencia de prensa se llevó a cabo desde el cuartel general en Atorrey, con la participación del comisionado de la policía, el secretario del Departamento de Corrección y la secretaria de Justicia, quienes reafirmaron su determinación de continuar con estas intervenciones en todo el país. Un asesinato a sangre fría fue reportado a las 2:58 de la madrugada de hoy miércoles frente a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, generando consternación en la comunidad universitaria y el área metropolitana. Según el informe del negociado de la policía, una llamada anónima al cuartel alertó sobre una persona herida de bala en el kilómetro 3 de la carretera PR 174. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre tendido a orillas de la carretera. La víctima, aún sin identificar, fue descrita como de tez trigueña, entre 25 a 30 años de edad, delgado, con una estatura aproximada de 5 pies con 6 pulgadas. Vestía una camisa blanca, pantalón corto negro y se encontraba descalzo, lo que ha levantado sospechas sobre un posible ajuste de cuentas o ejecución. En la escena se ocuparon varios casquillos de bala y se localizó un vehículo Hyundai Elantra gris del año 2008 que figuraba en el sistema de la policía como desaparecido, lo que podría estar vinculado al crimen.
La División de Homicidios del 6 de Bayamón y la Fiscalía asumieron la investigación, que sigue activa mientras las autoridades trabajan para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias detrás del crimen. Hasta el momento no se han realizado arrestos, pero la policía exhorta a cualquier persona con información a comunicarse confidencialmente con las autoridades. El sistema penal de Puerto Rico vuelve a estar bajo fuerte escrutinio tras la erradicación de cargos criminales contra José Francisco Rosario Colón, alias Lobo, y residente en Villalba, quien fue excarcelado el pasado 5 de junio tras cumplir una sentencia de 18 años por agresión sexual. Apenas horas después de su liberación, Rosario Colón volvió a ser arrestado por un nuevo intento de agresión sexual ocurrido el sábado en el Paseo Los Trovadores, sector Los Quenepos, donde una mujer fue brutalmente atacada mientras realizaba ejercicios. De acuerdo con la querella, el hombre salió de un matorral, la golpeó en el rostro y la cabeza, la arrastró por el cabello a un área boscosa y la amenazó con matarla con un cuchillo mientras continuaba la agresión. La víctima logró escapar gracias a la intervención de una conductora que pasaba por el lugar. El sospechoso huyó, pero fue capturado la madrugada del martes en el barrio Tierra Santa en Villalba, tras ser identificado en una rueda de confrontación. La fiscalía le radicó cargos por secuestro, tentativa de agresión sexual, amenaza, agresión menos grave y portación de armas blancas. El juez Ángel Candelario Caliz del Tribunal de Ponce encontró causa para arresto e impuso una fianza de $300,000, la cual no fue prestada. Rosario Colón fue ingresado al complejo correccional Las Cucharas de Ponce y la vista preliminar fue pautada para el 24 de junio. La indignación crece, no solo por el nuevo intento de agresión sexual, sino también por la denuncia pública de su propia hermana, Betsaida Colón Rosario, quien aseguró que Lobo había intentado violarla a ella, a su sobrina y a su madre en el pasado. Criticó fuertemente al Departamento de Corrección por no activar los protocolos de notificación y alertar a la familia o a la policía sobre la excarcelación de un agresor sexual con historial psiquiátrico. Rosario Colón declaró que fue liberado sin recibir sus medicamentos para esquizofrenia, depresión y ansiedad, lo que agravó su comportamiento fuera de control. Sin medicamentos pierde el control y no recuerda lo que hace, afirmó mientras era trasladado al tribunal. Las autoridades investigan posibles fallas graves en el proceso de excarcelación y el incumplimiento de la ley en el registro de personas convictas por delitos sexuales, ya que el individuo no se presentó en el tiempo requerido a notificar su dirección, lo cual también constituye un delito. El inspector del 6 de Ponce exhortó a la ciudadanía a comunicarse con la policía si tienen información sobre otras posibles víctimas. Las autoridades identificaron oficialmente a la mujer cuyo cadáver baleado fue encontrado la mañana del pasado domingo a orillas del kilómetro 16 de la carretera PR 187, justo frente a la planta de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el sector Piñones del municipio de Loíza. La víctima fue identificada como Carmen Ortiz Rivera, de 51 años y residente de Residencial Monteatillo en Río Piedras. La confirmación de identidad fue realizada por su propia hija ayer martes por la tarde en el Instituto de Ciencias Forenses, 2 días después de haberse registrado el crimen. El cuerpo fue hallado con múltiples impactos de bala tras una llamada recibida al sistema de emergencias, que alertó sobre una persona tirada en la vía pública. Ante la evidencia de violencia extrema, la policía activó de inmediato el protocolo de feminicidio. La investigación está en manos de la División de Homicidios del 6 de Carolina, quienes encabezan la pesquisa junto al personal forense. Aunque aún se desconocen los motivos detrás del crimen, las autoridades manejan varias líneas investigativas y no descartan posibles vínculos de situaciones de violencia de género o conflictos personales. La mujer había sido fichada en 2014 por un caso de violencia doméstica en Caguas. Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse de manera confidencial con la policía a fin de identificar y capturar al o los responsables. La investigación permanece activa. La mañana de hoy, miércoles, las autoridades penitenciarias reportaron el hallazgo sin vida de un confinado en el complejo correccional de Bayamón, elevando a 4 la cifra de muertes en cárceles del país en apenas 2 días. Según la información preliminar ofrecida por el Departamento de Corrección y el negociado de la policía, fue un oficial correccional quien, al realizar una ronda rutinaria por el área de celdas, encontró al recluso Manuel Valencia Hernández, de 32 años y signos vitales dentro de su celda. De inmediato se activó el protocolo de
de emergencia y el doctor confirmó oficialmente la muerte en el lugar. Valencia Hernández cumplía una sentencia desde noviembre de 2024 por violaciones a la ley de armas y cargos de escalamiento. De acuerdo con el informe, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, por lo que fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia con el fin de determinar la causa exacta del deceso. La investigación fue asumida por el CIC de Bayamón en colaboración con la Fiscalía. Este nuevo caso ocurre en un contexto preocupante, ya que el lunes se reportaron otras 3 muertes de confinados en Bayamón y Ponce, también bajo circunstancias no esclarecidas. Las autoridades no descartan ampliar la investigación para determinar si existe un patrón o negligencia institucional que esté contribuyendo a estos fallecimientos. Antes de continuar, si te gusta el contenido, te invito a darle like al video para apoyar el canal. Agentes de la policía arrestaron en la madrugada de hoy, miércoles, a Kenneth Javier Nazario González, de 27 años, quien se había fugado la noche anterior del Hospital Dr. Center en Arecibo, donde recibía atención médica bajo custodia policial. Nazario González había sido acusado junto a su pareja, Angélica Resto Martínez, de 24 años, por un grave caso de maltrato, luego de dejar a sus 2 hijos de 1 y 6 años encerrados dentro de un vehículo Toyota Yaris sin aire acondicionado bajo el inclemente sol del mediodía en el estacionamiento del centro comercial Manatí Plaza. El automóvil fue localizado apagado, con los cristales cerrados y los menores visiblemente afectados por un golpe de calor, presentando piel rojiza y sudoración excesiva, según informó la policía. Los menores fueron rescatados por agentes, atendidos por paramédicos y llevados al hospital de Manatí, donde la doctora certificó que ambos sufrieron un golpe de calor. El departamento de la familia asumió la custodia de emergencia de los menores. Tras los cargos presentados, la jueza Alba Calderón Cestero del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto contra ambos progenitores, imponiendo una fianza de $500,000 a Resto Martínez y $250,000 a Nazario González, quienes no lograron prestar la fianza. Sin embargo, en un descuido de seguridad, Nazario escapó mientras era atendido por una herida en el hospital. La fuga activó un operativo de búsqueda que culminó exitosamente cerca de las 5:40 de la mañana, frente al edificio 12 de Residencial La Montaña en Jayuya, de donde es oriundo. El director del CIC de Arecibo confirmó que el individuo será trasladado nuevamente al tribunal para la posible erradicación de cargos adicionales por evasión y fuga bajo custodia. Las autoridades también investigan cómo logró huir de la institución médica. Mientras tanto, Resto Martínez fue ingresada en prisión tras no prestar su fianza. La vista preliminar del caso fue pautada para el próximo 25 de junio. Una muerte violenta estremeció la tarde de ayer martes al municipio de Aguadilla, cuando la policía fue alertada sobre un cuerpo sin vida hallado debajo del puente del sector La Vía. Al llegar al lugar, agentes del negocio de la policía encontraron el cadáver de un hombre identificado por un familiar como Juan Gabriel Acevedo Cruz, de 33 años, quien presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con la información preliminar, se presume que la víctima fue tiroteada en la parte superior del puente y luego lanzada hacia la vía pública por sus asesinos, lo que añade un componente de brutalidad al crimen. El CIC de Aguadilla y la Fiscalía asumieron la investigación del caso, cuya escena permanece bajo custodia mientras se recopila evidencia forense y se buscan cámaras de seguridad o testigos que puedan arrojar luz sobre los responsables del asesinato. La pesquisa continúa activa y se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre las posibles motivaciones detrás de este crimen. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un ciclista en la noche de ayer martes en la carretera PR 188 kilómetro 2.4 del barrio San Isidro en el municipio de Canóvanas. Según el informe oficial del negocio de la policía, el incidente ocurrió a eso de las 8:27 de la noche, cuando Néstor Calderón García, de 34 años, conducía su vehículo Mitsubishi Outlander rojo modelo 2025 por el área del paseo de la mencionada vía, y al llegar a la altura del kilómetro señalado no tomó las debidas precauciones al volante, impactando con la parte frontal derecha del auto a un ciclista que transitaba por el lugar. La víctima fue identificada como Rafael Román Ortiz, de 46 años y residente de Canóvanas, quien como resultado del impacto salió expulsado hacia el área verde contigua a la carretera y sufrió heridas tan graves que le provocaron la muerte de forma inmediata. El conductor se detuvo en la escena y fue sometido a una prueba de detección de alcohol, la cual arrojó un resultado de 0% en su organismo.
mismo, descartando así el consumo de bebidas embriagantes al momento del accidente. La investigación quedó en manos de la División de Patrulla de Carreteras de Carolina en conjunto con la Fiscalía, quienes asumieron jurisdicción para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia o violación a las leyes de tránsito. Un intento de asesinato fue reportado a eso de las 9:30 de la noche de ayer martes, cuando un hombre fue herido de bala en la parte posterior de la cabeza mientras conducía por la carretera PR 156 a la altura del kilómetro 3.6 en el barrio Botijas, en el municipio de Orocovis. Según el informe oficial de la policía, el ataque ocurrió luego de que dos individuos armados interceptaran al conductor y le apuntaran directamente con armas de fuego. La víctima, en un intento por escapar del inminente peligro, continuó la marcha, momento en el cual los sujetos abrieron fuego, impactando el cristal lateral izquierdo del vehículo y alcanzándolo en la cabeza. A pesar de la gravedad de la situación, el hombre logró llegar por sus propios medios hasta la sala de emergencias de un hospital cercano, donde recibió atención médica y fue posteriormente referido a otra institución hospitalaria de mayor nivel para tratamiento especializado. Al momento, su condición de salud no ha sido revelada por las autoridades. El caso quedó en manos de la División de Homicidios del CIC de Aybonito, quienes se encuentran recopilando evidencia en la escena y analizando posibles móviles detrás del ataque. La policía exhorta a cualquier persona con información sobre este atentado a comunicarse de forma confidencial para ayudar con el esclarecimiento del caso y el arresto de los responsables. Una peligrosa persecución culminó anoche con el arresto de un joven de 20 años en el expreso Román Valdeoriotti de Castro en jurisdicción de San Juan, luego de que agentes del precinto de Barrio Obrero lo sorprendieran transitando en contra del flujo vehicular a bordo de una motora. El incidente ocurrió a eso de las 10:50 de la noche, cuando el motociclista junto a un pasajero intentó evadir una intervención policial y terminó perdiendo el control, cayendo ambos al pavimento. Uno de los individuos impactó una patrulla rotulada, según el informe preliminar del negocio de la policía. Durante el arresto, los agentes observaron cómo uno de los sujetos arrojó un arma hacia los carriles contrarios del expreso. En la intervención fue arrestado Ángel de Jesús Gutiérrez Andino, de 20 años, a quien se le ocupó una pistola Glock 27 reportada como hurtada, la cual además estaba modificada con un aditamento para disparo automático. También se ocuparon 4 cargadores y un total de 64 municiones calibre .40. En la escena se encontraba personal de la Unidad de Tránsito Municipal de Carolina, quienes colaboraban en la persecución desde el otro extremo del expreso. La motora fue incautada y se documentó toda la evidencia mediante fotografías tomadas por personal de la División de Servicios Técnicos. Las condiciones de salud tanto del arrestado como del pasajero no fueron divulgadas al momento. El caso será consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales por posesión ilegal de armas, resistencia a la autoridad y otros delitos relacionados. Un violento robo mediante agresión fue reportado a las 4:44 de la madrugada de hoy miércoles en la avenida Main del municipio de Bayamón, según informó preliminarmente el negocio de la policía. De acuerdo con el testimonio de la víctima, una mujer que caminaba por la acera frente a un área ajardinada, un vehículo color blanco se detuvo a su lado y de este descendió un individuo que la tomó por la camisa y mediante intimidación le arrebató su teléfono celular y una cartera que contenía documentos personales. La situación se tornó aún más agresiva cuando durante el forcejeo la víctima cayó al suelo y el asaltante procedió a golpearla repetidamente en el rostro con los puños antes de huir del lugar en el automóvil. La mujer se encuentra en condición estable, aunque indicó que buscaría atención médica posterior al accidente. La división de robos del CIC de Bayamón quedó a cargo de la investigación y trabaja en el análisis de cámaras de seguridad y posibles testigos que puedan aportar a la identificación del agresor. Un caso de agresión grave fue reportado en horas de la noche de ayer martes en el residencial Luis Párez Matos del municipio de Guayama, según informó el negocio de la policía. Según el informe preliminar, un hombre de 40 años denunció que mientras se encontraba en el mencionado complejo residencial, fue atacado repetidamente por 5 individuos que llevaban el rostro cubierto. Los agresores lo golpearon en la pierna izquierda utilizando un objeto contundente descrito como un bate, causándole una lesión que requirió la atención de paramédicos, aunque recibió asistencia médica en
en el lugar. El perjudicado se negó a ser transportado a una institución hospitalaria para tratamiento adicional. La División de Agresiones del 6 de Guayama se encuentra a cargo de la investigación y trabaja para identificar a los responsables del ataque, cuyo móvil aún no ha sido determinado. Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información sobre los hechos a comunicarse confidencialmente con la policía, mientras continúan las labores investigativas para esclarecer este violento suceso. Las autoridades se encuentran tras la pista de Eli Santiago Rivera Reyes, de 28 años y residente residencial Manuel A. Pérez, quien enfrenta una orden de arresto por los delitos de incendio malicioso y daños agravados. Los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de abril de este año en el sector Los Corujos del barrio Barrazas, en Carolina, cuando presuntamente incendió 4 vehículos como represalia en medio de una disputa personal. La investigación señala que Rivera Reyes, luego de incumplir con el pago de alquiler y la fianza de una residencia arrendada a Edwin David Báez Valentín por $400 mensuales, sostuvo un conflicto relacionado con la presencia de una yegua que llevó al lugar sin autorización. El animal causó molestia entre los vecinos y el dueño de la propiedad exigió su remoción junto con el pago del dinero adeudado. En represalia, Rivera Reyes habría regresado en horas de la madrugada a la residencia de Báez Valentín y roció con gasolina 4 vehículos estacionados en la propiedad: un Jeep Wrangler Sport 2001, una Toyota Tacoma 1999, una Toyota RAV4 2017 y un Mercedes-Benz 230 2003, los cuales fueron consumidos por las llamas. El fuego también afectó una motora perteneciente a una vecina. Además, se alega que amenazó con incendiar una casa agrícola propiedad de un amigo de la víctima. El caso fue consultado con la fiscalía, quien radicó cargos en ausencia. La jueza Rebeca Vera Ríos del Tribunal de Carolina encontró causa para arresto y emitió una orden con fianza de $100,000. La situación se agrava ya que al momento de la radicación de cargos, Rivera Reyes se encontraba prófugo por un caso de violencia doméstica reportado el 13 de mayo en Carolina. Las autoridades continúan la búsqueda activa del imputado, mientras exhortan a la ciudadanía a reportar cualquier información confidencial que permita su arresto. El distrito de Humacao investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición, encontrado en la mañana de ayer martes en un apartamento del edificio de Residencial Padre Rivera en dicho municipio del este de la isla. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue descrita preliminarmente como una mujer de entre 45 a 50 años de edad. El hallazgo se produjo tras una llamada recibida al sistema de emergencias, que alertó a las autoridades sobre un fuerte olor proveniente del apartamento. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo en el interior de la residencia. Según el informe preliminar, el cadáver no presentaba signos visibles de violencia, aunque se espera que el Instituto de Ciencias Forenses realice la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de muerte. La escena fue asegurada y se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de hallazgos, mientras personal especializado en negocio de la policía y del 6 se hizo cargo de la pesquisa. La investigación continúa abierta mientras las autoridades trabajan para confirmar la identidad de la mujer y determinar si hubo o no elementos criminales vinculados a su fallecimiento. Una mujer de 39 años fue arrestada tras protagonizar un incidente de robo en la tienda Walmart ubicada en el centro comercial Plaza del Sol en Bayamón. Según el informe oficial del negocio de la policía, la fémina fue sorprendida luego de tomar mercancía variada, incluyendo productos de aseo personal y ropa, saliendo del establecimiento sin efectuar el correspondiente pago. El personal de seguridad privada de la tienda la confrontó fuera del local y en ese momento la mujer forcejeó con ellos, logrando escapar momentáneamente. Agentes de la unidad motorizada de la zona de Bayamón lograron localizar y arrestar a la sospechosa minutos después del incidente. Al cierre de esta edición, la mujer permanece bajo custodia mientras se espera la posible erradicación de cargos criminales por apropiación ilegal y resistencia a la autoridad. La investigación continúa activa mientras se recopila la evidencia y se consulta el caso con el fiscal de turno. Agentes del negocio de la policía adscritos al 6 de San Juan lograron la erradicación de cargos adicionales por fraude y apropiación ilegal agravada contra una pareja vinculada a una estafa relacionada con la construcción de una residencia tipo vagón en el municipio de Naranjito. Los acusados fueron identificados como Rafael Murillo Vélez, de 56 años, y Tamara Berrío Hernández, de 45, quienes en julio del 2020 fueron contratados para realizar la mencionada construcción por un monto total de $28,000. La parte querellante entregó
otorgó un adelanto de $20,000. Sin embargo, la obra jamás fue comenzada y el dinero no fue devuelto a pesar de múltiples requerimientos. Tras consultar los hallazgos con la fiscalía, se procedió con la erradicación de cargos. La jueza Dorimar Rivera Alicea del Tribunal de Bayamón evaluó la prueba presentada y determinó causa para arresto contra ambos acusados, fijando una fianza de $20,000 para cada uno. Tamara Berrío Hernández fue puesta en libertad bajo supervisión del programa de servicios con antelación a juicio, mientras que Rafael Murillo Vélez fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, tras no prestar la fianza impuesta. La investigación continúa abierta. Las autoridades investigan un caso de apropiación ilegal ocurrido en horas de la noche de ayer martes en la tienda Lacoste, ubicada dentro de los Puerto Rico Premium Outlets en el municipio de Barceloneta. De acuerdo con el informe preliminar del negocio de la policía, una mujer en compañía de varios individuos logró sustraer mercancía de la reconocida tienda de ropa valorado en aproximadamente $3,100. Los hechos ocurrieron en circunstancias que aún no han sido divulgados en su totalidad, pero se presume que el grupo actuó de manera coordinada para cometer el delito sin ser detectado de inmediato. La División de Delitos contra la Propiedad del CEICE del área de Arecibo se encuentra a cargo de la investigación, recopilando evidencia y revisando las cámaras de seguridad del establecimiento para identificar a los responsables. Las autoridades hacen un llamado a los comercios a reforzar sus medidas de seguridad y al público a cooperar con cualquier información que ayude a esclarecer este caso. Una mujer de 24 años fue arrestada en un centro comercial de San Juan como parte de un operativo conjunto ejecutado por la Oficina de la Interpol en Puerto Rico, el Negocio de Investigaciones Especiales y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La detenida enfrenta cargos federales por conspiración para cometer fraude matrimonial, como parte de un esquema criminal que, según las autoridades, está bajo investigación activa y podría estar vinculado a delitos de naturaleza migratoria. Durante el arresto, la mujer estaba acompañada por dos menores, quienes fueron puestos bajo la custodia del Departamento de la Familia, aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre el alcance del esquema de fraude matrimonial, ni si existía un componente transnacional. Las autoridades aseguraron que la investigación sigue en curso y no se descartan más arrestos en los próximos días. Una turista de 23 años procedente de Nueva Jersey fue víctima de un escalamiento durante la madrugada de hoy miércoles en un hospedaje a corto plazo ubicado en la avenida McLeary, en el área turística del condado en San Juan. Según detalló la joven a las autoridades, salió durante la noche con amistades para asistir a un concierto y al regresar a la propiedad se percató de que la ventana del apartamento estaba abierta. Al revisar el interior del lugar, descubrió que su maleta había sido robada junto con diversas pertenencias de alto valor. Entre los artículos sustraídos se encontraban joyas, ropa, accesorios de cámara, productos personales, obsequios y el televisor del apartamento. La víctima estimó el valor total de la propiedad robada en más de $1,270. El caso fue referido de inmediato al personal de la División de Delitos contra la Propiedad del CEICE de San Juan, quienes hicieron cargo de la pesquisa. La investigación continúa activa mientras se revisan cámaras de seguridad en los alrededores y se recopilan testimonios que puedan ayudar a identificar al o los responsables del escalamiento. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.